¿Cómo te sientes con toda esta situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus? ¿Estás triste? ¿Sientes muchísimo miedo? ¿Estás muy enfadado? No te preocupes porque en este vídeo te voy a dar algunas claves para que puedas gestionar emocionalmente la situación de la mejor forma posible. Coge papel y lápiz, que empezamos. Hoy también me voy a saltar esta norma de publicar únicamente los miércoles para lanzar un vídeo nuevo que creo que puede ser de muchísima utilidad para todo lo que estamos viviendo en estos días, en esta cuarentena que estamos viviendo a raíz del coronavirus. Una cuarentena, una situación que es nueva para muchísimos de nosotros, por no decir para todos, y que tiene una complejidad especial a la hora de gestionarla emocionalmente. De pronto estamos en una situación totalmente desconocida, una situación que entraña un peligro, un riesgo de salud, tanto para nosotros como para los que están a nuestro alrededor, y puede resultar complejo a la hora de gestionar emocionalmente. Porque sí, porque una gestión emocional saludable, una buena gestión emocional, nos va a ayudar a vivir mucho más tranquilos, más confortables, mucho más equilibrados y a salir adelante de todo esto de una forma muchísimo más positiva. En mi cuenta de Instagram ya he estado dando algunos consejos sobre este tema, pero me ha parecido interesante recopilarlo todo en un vídeo y añadir algunas cosas más para que lo tengáis todo junto y podáis recurrir a él cada vez que lo necesitéis estos días. Aún así te animo a que cojas papel y lápiz y anotes todo aquello que te resulte interesante, que te llegue, que creas que te va a ser de utilidad para tu caso concreto. Evidentemente voy a hablar en términos generales, recurriendo a la ingeniería emocional, pero hay muchas cosas que vas a poder aplicar a tu caso concreto, a lo que tú estás viviendo en tu día a día encerrado en tu propia casa. El primer consejo que te voy a dar es que te centres en el aquí y en el ahora, momento a momento, minuto a minuto, día a día. Estamos en una situación en la que todo va cambiando por instantes, en la que entre un día y otro surgen nuevas necesidades, nuevas limitaciones, novedades en torno a la situación del virus, y debemos de ser capaces de no ir anticipándonos a eso que nos imaginamos que puede venir. Hay que centrarse en el momento presente, en el aquí, en el ahora, para, bueno, pues para no distraernos, para ser capaces de gestionar lo que está en nuestra mano, que es este momento presente. Lo que pase mañana, lo que pase dentro de una hora, ya lo gestionaremos. Tenemos las herramientas para poder hacerlo, pero no sirve de nada adelantarse, preocuparse de aquello que está por venir y que de momento todavía no es una realidad. Y una vez que ha quedado clara esta importancia del aquí y el ahora, vamos a pasar a analizar la situación desde la ingeniería emocional para que puedas gestionarla de la mejor forma posible según el caso en el que tú te encuentres. Para esto es muy importante que seamos capaces de identificar los estímulos que nos provocan esas emociones de una forma correcta. Si tenemos claro qué son los estímulos, si tenemos claro qué es lo que está pasando, vamos a ser capaces de conectar de una forma auténtica con la emoción que realmente corresponde, con esa emoción que nos va a permitir gestionar eso que nos está ocurriendo, que nos va a permitir seguir adelante, que nos va a permitir avanzar y no quedarnos anclados en esta situación tan compleja para todos. Voy a empezar a explicar la situación de las personas que no han sido diagnosticadas de coronavirus y que no presentan síntomas tampoco. Para esas personas existe una amenaza que es real, un peligro que es real. ¿Cuál es ese peligro? ¿Cuál es esa amenaza? Bueno, pues contraer la enfermedad, contraer el COVID-19. En este caso, teniendo en cuenta que es una amenaza, un peligro, un riesgo, ¿cuál es la emoción correcta que debemos aplicar? El miedo. ¿Y por qué es el miedo la emoción que debemos de aplicar ante una amenaza, ante un peligro, ante un riesgo? Pues muy sencillo, porque es la emoción que tiene como función la seguridad. ¿Y para ello qué hace? Pues en primer lugar, hacer un diagnóstico de la situación, analizar cuál es la gravedad y qué es lo que está ocurriendo para, en base a ese diagnóstico, poner límites, establecer límites de lo que debemos de hacer. Dentro de esos límites se incluye también el ser capaces de decir que no.
Y tenemos que decir que no, tanto a los demás como a nosotros mismos. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo del coronavirus, de pronto alguien puede venir y proponernos saltarnos la cuarentena, salir, porque realmente no pasa nada, porque se está dando demasiada importancia a todo esto y que bueno, que porque salgamos un rato no pasa absolutamente nada. Nosotros tenemos que ser capaces de decir que no, sea quien sea esa persona. Oye, no lo voy a hacer porque por encima de todo está mi seguridad. Esta capacidad de decir que no la tenemos que aplicar también con nosotros mismos. De pronto estamos tan agobiados de estar en casa que empezamos a darle vuelta y nuestro diálogo mental empieza a decirnos que bueno, que porque salgas un ratito a la calle no pasa absolutamente nada, que bueno, que vamos a darnos un paseo, que total, si no te ve la policía, pues bueno, no pasa absolutamente nada. Y entonces ahí tenemos que ponernos firmes con nosotros mismos y ser capaces también de decirnos que no, ponernos esos límites para, bueno, para contribuir a esa seguridad tanto propia como ajena. El miedo también pone normas. ¿Y cuáles son esas normas que debemos de seguir para protegernos del coronavirus? Pues todas esas normas que nos llevan diciendo desde hace semanas las autoridades sanitarias, el gobierno, la Organización Mundial de la Salud. Normas como que tenemos que lavarnos las manos durante 30 segundos de forma asidua, evitar al máximo tocarnos la cara, evitar al máximo también el contacto con otras personas y si lo hacemos, pues tener como mínimo 1 metro de distancia sin besarnos, sin abrazarnos, sin ningún tipo de contacto físico. Por supuesto, quedarnos en nuestra casa, no salir a no ser que sea para algo totalmente primario, para algo básico o totalmente necesario, como puede ser comprar comida, ir a la farmacia, ir al hospital, atender a alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, algún tipo de dependencia y que precise de nuestra ayuda. Estornudar o toser en la parte interior del codo, utilizar pañuelos desechables y hacerlo solo una única vez. En fin, todas esas normas que nos llevan diciendo todas estas semanas y que seguro que conoces de sobra. Aplicando estas normas en nuestra día a día estaremos creando esa seguridad que es tan necesaria. Cuando ante una amenaza aplicamos una emoción que no es el miedo, no estamos favoreciendo tener esa seguridad que necesitamos. Hay ejemplos que estamos viendo en nuestro día a día a raíz de esta situación del coronavirus, de aplicación de otras emociones ante estas amenazas que realmente no sirven para nada y que son bastante llamativas. Voy a destacar 3 ejemplos. Si ante una amenaza, en lugar del miedo, aplicamos la tristeza, estamos viviendo esa amenaza como algo que ya hemos perdido y adquirimos una actitud de fatalismo, de derrotismo. Lo damos ya, como decía, todo por perdido. Das por hecho que todo el mundo se está contagiando, que tú también te vas a contagiar y no hay nada que hacer. Es algo inevitable. Lo estás viviendo ya como una pérdida que no es real todavía. De momento hay muchísimas personas que no están contagiadas y tú, bueno, pues tampoco. Entonces no tiene por qué ocurrirte. Si pones esas medidas necesarias, vas a fomentar esa seguridad y vas a poder evitar al máximo que esa amenaza se convierta en una pérdida. Pero si ya das por hecho que ya lo has perdido, te conviertes en una persona fatalista, derrotista, que no va a hacer nada, que se queda dándole vueltas, porque esa es la función de la tristeza, el pensar y pensar y pensar y realmente no vas a llegar a nada, no vas a poder poner esos límites, esas normas que favorezcan tu seguridad. Así que si estás en una actitud fatalista, derrotista, que lo da todo por perdido, es porque estás aplicando la tristeza en lugar del miedo. Párate a pensarlo, analízalo y cambia esa emoción. Otro ejemplo es cuando la gente en lugar de ver una amenaza lo está viendo como una manipulación, como un engaño, como una mentira y entonces se enfadan, lo viven con mucha rabia, de forma rabiosa, se convierten en personas histéricas, una actitud que tampoco favorece en absoluto a esa seguridad. Y en tercer lugar, otro ejemplo que hemos visto mucho estos días, las personas que reaccionan ante una amenaza, ante un peligro, con alegría. Sí, con alegría. Es curioso, todas esas personas que no le han dado importancia los últimos días a esta situación que estábamos viviendo, a esta amenaza, que pensaban que todo era exageraciones, que realmente se podía seguir saliendo a la calle, yendo a las terrazas, teniendo relaciones sexuales con gente que conocía por Grindr, estaban viviendo esta amenaza de una forma totalmente alegre y se convertían en personas imprudentes que han estado cometiendo auténticas temeridades. Así que ya sabes, si no has sido diagnosticado de coronavirus, lo que estás viviendo es una amenaza y como tal, lo que debes de aplicar es la emoción del miedo. Ese miedo
para diagnosticar la situación, para establecer límites, para saber decir que no, para establecer normas y para defenderte en caso de que sea necesario. El miedo siempre a favor de conseguir esa seguridad ante el peligro. Y antes de continuar con estos consejos sobre ingeniería emocional para que puedas gestionar esta cuarentena que estamos viviendo, te voy a pedir una cosa, y es que te suscribas al canal, suscríbete y activa la campanita para que se te notifique cada vídeo nuevo que vaya subiendo. Dale a suscribir, que continuamos. Y esta parte ya sí va tanto para las personas que sí han sido diagnosticadas de coronavirus como para el resto de la población que estamos encerrados sin poder salir a la calle. Todas estas personas estamos viviendo muchísimas pérdidas. Muchas pérdidas de todo tipo. Las personas que han dado positivo en coronavirus están teniendo una pérdida de salud, mientras que las que no estamos diagnosticadas, pero tenemos que permanecer encerradas en casa, estamos teniendo una pérdida de libertad, incluso pérdida económica de todas esas personas que no están pudiendo trabajar o no están pudiendo abrir sus negocios como lo hacían hasta ahora. Estamos viviendo pérdidas de mucho tipo, de salud, de libertad, económica, etcétera. ¿Cuál es la emoción que corresponde aplicar ante una pérdida, sea del tipo que sea? La tristeza. La tristeza es una emoción con la que en primer lugar aceptamos eso que estamos viviendo, aceptamos esa pérdida que estamos teniendo, sea del tipo que sea. Es fundamental que demos el primer paso de aceptar esa pérdida que está en nuestra vida. La única forma de que podamos dar ese paso de buscar soluciones, aprendizaje, que esa es la función de la tristeza. La tristeza es la emoción de las personas inteligentes, es la emoción que nos permite pensar, reflexionar y por tanto buscar esas soluciones para esas pérdidas que estamos viviendo y los aprendizajes de cara a futuro. Así que conecta con la tristeza. No tiene sentido que te estés quedando en casa por esta cuarentena o que hayas contraído el coronavirus y te enfades. Y de pronto te enfades muchísimo con el mundo, tal. No tiene sentido porque esa emoción no te va a ayudar en nada. Al contrario, vas a generar mucha energía que no vas a sacar por ningún sitio porque en realidad no tiene ninguna utilidad y lo único que vas a conseguir es sentirte mal, sentir un resentimiento que no te lleva a ninguna parte. Así que como decía, piensa, reflexiona. ¿Qué soluciones, qué puedes aprender de todas estas pérdidas que estás teniendo? Por ejemplo, no puedes ir al gimnasio y estás perdiendo esa forma física que tenías hasta el momento. ¿Cuál puede ser la solución? Bueno, pues entrenar en casa, buscar aplicaciones, buscar vídeos de entrenamiento y ponértelo en tu casa. Si tienes un negocio que tiene que estar cerrado y por lo tanto estás perdiendo ventas, busca soluciones que puedes aplicar. Igual este es el momento de que reflexiones sobre qué promociones puedes hacer para que a la vuelta aumenten esas ventas. Si puedes rediseñar la página web para favorecer las ventas en cuanto la situación se recupere. En fin, trata de buscar esas soluciones, esos aprendizajes. Estoy convencido de que si conectas con la tristeza vas a encontrar esa fórmula que te va a permitir mejorar tu modelo de negocio, dar ese paso adelante para seguir creciendo. Pero para eso tienes que parar a reflexionar, conectar con esa tristeza y reflexionar, pensar, darle vueltas al tema. Pero ojo, no tiene sentido que te quedes ahí de manera indefinida pensando, sea cual sea la pérdida que tienes. Una vez que tengas claras cuáles son esas soluciones, cuáles son esos aprendizajes, conecta con la rabia para ponerte manos a la obra. Si te quedas anclado a la tristeza, te vas a quedar quieto en el sofá, no vas a pasar a la acción, no vas a conseguir que nada cambie. Tienes que conectar con la rabia para poner en práctica todas esas soluciones a las que has llegado. Estoy convencido de que si todos somos capaces de conectar con la tristeza de una forma auténtica y buscar esas soluciones, de toda esta crisis que estamos viviendo van a salir cosas realmente buenas, tanto a nivel personal, como a nivel profesional, como a nivel de sociedad. Vamos a salir reforzados, vamos a experimentar un desarrollo. Como decía, es muy habitual que la gente ante las pérdidas sienta rabia, sienta ahí resentimiento, pero es que no tiene ningún sentido porque la rabia es una emoción que busca justicia y que se aplica ante las manipulaciones, ante los engaños.
Y en una pérdida no hay engaños, no hay manipulaciones. Así que no tiene ningún sentido, no va a servir de nada que te enfades ante una pérdida. Aquí la rabia tendrá sentido para que una vez que tengas esas soluciones, para que una vez que la tristeza haya cumplido su función, entonces sí conectes con la rabia para pasar a la acción, al movimiento, para llevar a cabo esas soluciones que tienes en mente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos consejos te sean de utilidad, tanto para ti como para los tuyos. Así que comparte este vídeo con todos ellos para que, bueno, pues para que puedan gestionar emocionalmente toda esta situación totalmente anómala que estamos viviendo de la mejor manera posible. Si necesitas hablar conmigo, si tienes alguna duda, si quieres consultarme algo, no dudes en contactarme, que estaré encantado de ayudarte. Es en estas situaciones en las que todos nos tenemos que ayudar para que, bueno, para que al final salgamos reforzados de la situación. Yo no voy a dejar de grabar, voy a seguir con otro vídeo en el que voy a abordar el tema de cómo gestionar esta cuarentena estando en pareja para que tu relación sobreviva a la crisis del coronavirus. Pero eso será este miércoles, así que para no perdértelo, te animo a que te suscribas al canal dándole aquí y a que actives la opción de la campanita para que se te notifique ese momento en el que suba el vídeo nuevo. Y si quieres empezar un proceso de coaching conmigo, ya sabes, escríbeme y nos ponemos manos a la obra. Nos vemos en el próximo vídeo.